¿Cuánto sabes de los acuerdos comerciales vigentes que podrían beneficiar tu exportación, así como de las condiciones arancelarias que le afectarán? Te damos la bienvenida a esta cápsula tutorial de fijación de precio. En este video te hablaremos sobre los acuerdos comerciales y los aranceles y medidas no arancelarias, ya que son otro factor importante a considerar a la hora de fijar tus precios de exportación. ¡Partamos! Chile cuenta a la fecha con acuerdos comerciales con más del 88% del PIB mundial. Esto equivale a 68 economías con un total de más de 5.500 millones de personas alrededor del mundo. Existe una progresión en los acuerdos comerciales desde los acuerdos de alcance parcial hasta llegar a los tratados de libre comercio, conocidos como TLC. Revisemos a continuación los tipos de acuerdos comerciales que existen. La primera instancia de negociación es el acuerdo de alcance parcial, que es el tipo de acuerdo bilateral más básico en materias arancelarias, cuyo objetivo es liberar parcialmente el comercio de listados acotados de productos. Normalmente es considerado como una primera etapa en un proceso de apertura mayor a largo plazo. En segundo lugar está el acuerdo de complementación económica o ACE, utilizado en Latinoamérica para definir los acuerdos bilaterales que se llevan a cabo dentro del continente, los cuales se inscriben en el marco jurídico de la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI. Los ACE apuntan a una mayor apertura que los acuerdos de alcance parcial. En tercer lugar está el acuerdo de asociación estratégica, que es un acuerdo bilateral de alcance intermedio entre un tratado de libre comercio y un acuerdo de alcance parcial, ya que además de abrir arancelariamente mercados, puede abordar acuerdos en otros temas indirectamente comerciales, tales como cooperación en materias científicas, tecnológicas, sociales y educacionales. Finalmente tenemos el Tratado de Libre Comercio o TLC. Es un acuerdo internacional que genera una zona de libre comercio entre los países que están involucrados, donde se garantiza la circulación de bienes, servicios y capitales mediante políticas y normas jurídicas. Pueden ser bilaterales, es decir, entre dos países, o multilaterales, es decir, entre 3 o más países. Chile ha firmado actualmente 32 acuerdos comerciales con diversas economías mundiales. Es importante que revises si tu mercado potencial es una de ellas, porque podría significar importantes beneficios comerciales para tu exportación. Los aranceles son un tipo de impuesto que deben pagar los importadores y exportadores en las aduanas de entrada y salida de las mercancías. Su objetivo no es tanto recaudatorio, sino más bien disuasivo o regulatorio. Un arancel impuesto a una determinada mercancía generalmente eleva su precio, lo cual ocasiona una menor competitividad del producto importado y por lo tanto se reducen las importaciones. Esto favorece la producción y la industria nacional, mejorando la balanza de pagos de un país. Los aranceles se clasifican en aranceles ad valorem. Se establecen como un porcentaje del valor total de la mercancía, por ejemplo, un 5% con un tope arancelario del 12%. Aranceles específicos. Se aplica un valor concreto sobre el peso o el volumen, por ejemplo, un arancel de $5 por kilo. Arancel compuesto o mixto. Es una mezcla de los dos tipos de aranceles anteriores y sirve normalmente para establecer un mínimo o un máximo, por ejemplo, un 5% del valor de la mercancía con un mínimo de $5 por kilo. Arancel cero. Este tipo de arancel se aplica en los casos en los que existe un tratado de libre comercio entre dos países. En este caso, existe arancel como tal, pero su cuantía es gratuita. Estos impuestos forman parte de lo que se conoce como barreras arancelarias, pero además existen otras barreras no arancelarias que también se utilizan para proteger la industria nacional, tales como el establecimiento de trabas técnicas, legales, cuotas u otras medidas que desincentiven la importación. En resumen, para que establezcas qué elementos arancelarios condicionarán tu precio de exportación, te recomendamos conocer los siguientes puntos: el arancel general y el del país de destino, las rebajas derivadas de tratados comerciales internacionales, los impuestos adicionales,
las ventajas y desventajas arancelarias que tenemos con respecto a los competidores de otros países, la importancia de la certificación de origen. Así como existen barreras arancelarias, también existen incentivos promocionales de exportación y a continuación revisaremos los tres más importantes. Ley de Beneficios Tributarios, número 18.634. Establece el sistema de pago diferido de derechos de aduana, crédito fiscal y otros beneficios de carácter tributario. Ley de Beneficio 18.480. Establece reintegro de gravámenes que inciden en los costos de insumo integrados a exportaciones menores no tradicionales. Ley 18.708. Establece reintegro de derechos y gravámenes aduaneros que indican en favor de las exportaciones, bienes y servicios. Si quieres saber más, revisa estas leyes visitando el sitio web aduana.cl. Como verás, existen tanto acuerdos comerciales como aranceles y medidas no arancelarias que también incidirán en la fijación del precio de la exportación. Es importante conocerlos para así elegir el o los países con los que comerciar de manera internacional, aprovechando los beneficios y ventajas que Chile tiene, derivados de la firma de acuerdos comerciales con más del 88% del PIB mundial. Si quieres aprender más, te invitamos a visitar el sitio web de ProChile, su apartado sobre certificación de origen, así como el aula virtual y el Centro Digital de Conocimiento de ProChile. Otros sitios que te ayudarán en tu proceso de fijación de precio de exportación son el de la Subrey y el de Aduana de Chile. ¡Nos vemos!